A ver, chicos, chicas, el día de hoy nos toca, buenos días, nos toca un tema muy, muy importante. De verdad es muy, muy importante. Muy importante. Demasiado. El de la siguiente semana, o sea, también es importante, ¿no? Pero va un poco de la mano con lo que vamos a hacer hoy. A ver, miren. El tema de hoy es plan de redacción. Plan de redacción, ¿por qué digo que es un tema importante? Porque viene mucho en examen de admisión. Y parece un poco difícil, pero no lo es. Plan de redacción consiste en lo siguiente. Van a presentarse un grupo de ejercicios, oraciones. ¿Por qué se cambió? Ya. Vamos a ver una serie de oraciones. Pueden ser 4, pueden ser 5. En raros casos pueden ser 6. Y la cuestión es que esas oraciones o esos enunciados nosotros tenemos que darles orden. Pero no vamos a darle el orden que pues se nos dé la gana. Lo que vamos a hacer es considerar ciertos criterios, ciertas nociones para darle orden. ¿Por qué se llama plan de redacción? Porque nosotros, al ver estos ejercicios, vamos a notar que son enunciados, son oraciones, que ya dándoles orden, parecen un párrafo con sentido o justamente parecen el plan, el borrador de lo que posteriormente se va a convertir en un texto ya más desarrollado, más extenso. Pues se llama plan de redacción, porque es como darle orden a el montón de ideas que tú puedas tener con los cuales luego vas a hacer un texto. Es un plan, es un borrador. ¿Ah? Entonces, nuestro deber ahora es ordenar, ordenar. ¿Cómo vamos a ordenar o qué yo voy a considerar? Número uno, pues obviamente que el resultado debe tener sentido lógico. El resultado, el orden que le demos a las oraciones, pues tiene que ser coherente, ¿no? Punto importante. Por lo general, porque es importante, eh, los ejercicios incluyen título. O sea, se te presentan las oraciones, pero no las oraciones solas así en su alma, sino que vienen con un título. Muy rara vez no vienen con título, pero a veces pasa. ¿Por qué es importante el título? Pregunto. ¿Qué es el título de un texto? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Para qué me sirve a mí el título? Para identificar el texto o el tema o la palabra. Claro, o sea, el título, creo que, no sé si les dije a ustedes, pero para que lo sepan, hay 3 cosas importantes que siempre te van a preguntar sobre un texto. El tema, la idea principal y el título. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? El tema es recontra general. El tema es de qué trata el texto. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre la cerámica de la cultura chavín, no sé por qué ya, bueno, pues la cerámica de la cultura chavín, el tema es la cultura chavín, porque finalmente de eso estoy hablando, de la cultura chavín. Ese es el tema. El título está en el medio entre ser el tema y la idea principal. ¿Por qué? La idea principal es una oración, no es simplemente algo suelto como la cultura chavín, no. La idea principal es de qué habla el texto y qué dice al respecto. Yo sé que estoy hablando de la cultura chavín, ya, pero ¿qué digo sobre la cultura chavín? Por ejemplo, una idea principal sería algo así. Es un ejemplo. La cultura chavín se caracterizó por su gran desarrollo en los pigmentos en cerámica. Entonces, no simplemente estoy diciendo de qué hablo, sino que ya voy más allá. La idea principal sintetiza, digamos, lo que dice el texto. Y el título, como te decía, está en el medio. No es tan general como el tema, no es tan así abierto como el tema, pero tampoco llega a tener la precisión que tiene pues la idea principal, ¿no? El título sirve para presentarme justamente al texto, pero para orientar al lector. Porque si yo simplemente te digo la cultura chavín, lo pongo así como título, pues el lector va a pensar, su va a abarcar todo lo de la cultura chavín, va a abarcar su organización política, económica, social, sus manifestaciones artísticas, va a abarcar todo eso. Es muy grande, ¿te das cuenta? Entonces el título cumple esa función. Tiene que orientarme a mí, decirme de qué trata el texto, claro que sí, por supuesto, pero también tiene que ser un poco más
un poquito más preciso, para que yo sepa en qué nos vamos a enfocar de este tema que es tan grande. Entonces, ¿qué pasa? En los ejercicios de plan de redacción, no, el 99% de los casos aparecen con título justamente para orientarte, para que sepas qué es lo que trata de desarrollar este conjunto de oraciones, este conjunto de enunciados, para que así ya tengas tú más idea de cómo tienes que ordenarlas, de cómo tienes que darles orden. ¿Ya? Entonces el título es una parte importante. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leer bien el título, vamos a leer las oraciones, los enunciados del ejercicio, que les digo, normalmente son 5, a veces son 4, y les vamos a dar su orden. ¿Cómo les vamos a dar su orden? Un texto, como se supone que el plan de redacción es pues el borrador de un texto, de lo que luego va a ser un texto así con sus párrafos y todo. Un texto por lo general tiene esta estructura. La primera parte es el planteamiento, la introducción. En esa primera parte vas a poner la presentación del tema, una oración que te dé la sensación de que, estamos introduciendo el tema, este es el preámbulo, ¿no? Ahí vamos a encontrar presentación, antecedentes, causa o origen, la etimología de una palabra, de dónde proviene, una idea general, panorámica. Luego vamos a encontrar el que se llama desarrollo. La parte del desarrollo es la parte más amplia, en la que se analiza el tema. Entonces, en esta parte, nuestras oraciones van a contener definiciones, explicaciones, características, clasificaciones, tipos, diferencias entre un tipo y otro. Y por lo general, la verdad, los ejemplos van al final, en la parte de la conclusión. Por lo general van al final. Y la conclusión, pues, es el cierre, el final. La aplicación que puede tener algo que yo he desarrollado en mi ejercicio, cómo se utiliza algo, a veces ejemplos, la solución al problema que tal vez yo planteé en el ejercicio, etc. Tú vas a sentir, te vas a dar cuenta que efectivamente este es el cierre. Ahora, en los ejercicios de plan de redacción, les digo, hay muchos tipos. Hay un tipo muy común y que quiero aprovechar para aclararlo de una vez, que son los de las biografías. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay mucha confusión cuando se resuelven estos. Cuando se hace plan de redacción de una biografía, la mayoría tiende a elegir como oración número 1, como la primera que debe ir en el orden que vamos a poner, el momento en que nació la persona de la que estamos hablando. Pero no, no. Obviamente tú dirás, Miss, pero si es una biografía, yo tengo que empezar por cuándo nació y voy a terminar con cuándo murió. Si es que está, pues, ¿no? Pero no siempre es así. ¿Por qué? En los ejercicios en los que hablamos de biografías, muchas veces hay una oración dedicada a explicar cuándo nació y hay otra oración que me explica quién es la persona de la que estamos hablando. Si yo me enfrento a un ejercicio así, yo voy a empezar por la que me dice quién es esa persona. ¿Por qué? Porque funciona como una presentación. Esa es la primerita que yo voy a colocar. La que me diga de qué estamos hablando, qué persona es, por qué es importante, porque siquiera estamos dedicándole una biografía. Y ahí recién empezamos con en qué año nació, dónde estudió, cuándo murió. Así. Recuerda, primero vas a elegir aquella que sirva como introducción. El resto va a salir solito. El resto va a salir solito, no hay problema. Otra cosa que por favor quiero que consideren, que parece mucho, pero no, es fácil. Cuando ya lo resuelves es fácil. Otra cosa que quiero que consideren mucho, mucho es que las oraciones están relacionadas unas con otras, como un párrafo, pues. Entonces, tú vas a notar que hay oraciones que dependen de otras. O sea, yo no puedo poner una oración antes que otra si es que esta depende de esa. O sea, por ejemplo, tengo una oración que habla de de, de la literatura peruana, ya, ponte, una oración de la literatura peruana, ya. Yo no voy a empezar con esa si es que previamente hay otra, que encuentro otra oración que dice, la literatura en tal época se desarrolló de tal, tal, tal manera. Vamos a ir de lo más general a lo más particular, a lo más chiquito, de lo más grandote a lo más chiquito, ¿ya?
A ver, aparece mucho, pero no, no es así. A ver, es fácil. A ver, aparte ustedes tienen una ventaja, y por favor quiero que, tal vez te va a aparecer mis paquetes, para eso explico tanto. Es una ventaja, por favor, que es muy, muy, muy importante, porque te va a servir para ganar tiempo. Cuando tú tengas que resolver ejercicios de plan de redacción, te voy a ser bien, bien sincera, ¿ya? Voy a ser brutalmente sincera. No leas de frente todo. Lee el título y ándate a las alternativas. ¿Por qué? Las alternativas te van a dar una idea de cuál más probablemente sea con la que vas a empezar. Por ejemplo, en la 1, la mayoría de alternativas se inclinan o nos están indicando que muy probablemente vamos a empezar con la 1. ¿Por qué? Hay una mayor probabilidad de que empecemos con la 1. ¿Ah? ¿Significa que vamos a empezar con la 1? No, pero evalúalo. Evalúalo. ¿Ah? Es su sugerencia. Vas a ver que en los ejercicios de más adelante nos va a servir. Por ejemplo, acá en la... A ver. Por ejemplo, acá en la 3, la mayoría me dice 4, 4, 1, 1. Entonces, no hay posibilidad, no te vas a estar rompiendo la cabeza de que, pero yo creo que comienza con la 2. No, o no empieza con la 2. No empieza con la 2. Tienes dos posibilidades. O bien empieza con la 4, o bien empieza con la 1. Y así vas descartando. ¿Ya? Ya. Una vez que ya evaluaste las alternativas, ahora sí, con mucho ojo, pestaña y ceja, lee todas las oraciones. Pero no te olvides, toma en cuenta el título. El título te va a decir bastante. Ya, ya, ahora sí, habiendo dicho eso, empezamos. Expansión de la frontera agropecuaria. Dice acá, establecimiento de asentamientos humanos, migraciones de grupos humanos empobrecidos, proceso de ocupación de tierras vírgenes, generación de problemas ambientales. Ya ver, la mayoría de alternativas dice 1, pero repito, no significa necesariamente que empezamos con la 1. A ver, evalúalo. ¿Cuál podría ser la respuesta y por qué? La C. Vamos a ver. A ver, supuestamente empezamos con la 3. A ver. Proceso de ocupación de tierras vírgenes, migración de grupos humanos empobrecidos, establecimiento de asentamientos humanos, generación de problemas ambientales. ¿Ah? A ver, voy a borrar lo que puse 1. Verdad, mientras van pensando, el problema, que pues en examen de admisión no va a haber este problema, ¿no? Pero el problema es, por ejemplo, la E, a ver, les decía antes de pasar a la respuesta, el problema es, pues, si tú tienes que resolver, no, no es un problema, ¿ya? Pero, o sea, sí toma un poquito, tal vez, más de tiempo, si es que no tienes alternativas, pues, ¿no? O sea, imagínate, yo borro todas las alternativas y te digo, ya, a ver, ¿cuál es el orden? Entonces, ahí sí tú tienes que ponerle mucha más, conciencia, ¿no? Las alternativas, la verdad, les digo, ayudan un montón, ayudan bastante, para ganar tiempo, para ganar tiempo. A ver, generación de problemas ambientales, proceso de ocupación de tierras vírgenes, migraciones de grupos humanos empobrecidos, establecimiento de asentamientos humanos. Ahora, hay que hacer una pausa. Dice acá el título, expansión de la frontera agropecuaria. ¿Qué significa eso? O sea, ¿a qué se refiere? O sea, se supone que estas oraciones me van a explicar cómo es que se produjo esta expansión de la frontera agropecuaria. ¿Qué fue lo que pasó? La agropecuaria pues tiene que ver con la ganadería, entiendo, ¿no? Ahora me dicen la C y la E, que como podrás notar son bastante parecidas, solo que una pone primero a la 4 y la otra pone al final a la 4. A ver. Ojo, que hay una palabra muy importante que dice generación. ¿Qué quiere decir generación? Que se provocó, que se ocasionó problemas ambientales. ¿Qué ocurre primero? ¿Se ocupan las tierras vírgenes o llega la gente? Es la B. Muy bien, la B. Muy bien.
primero llega la gente que pues necesita dónde vivir, ¿no? Ocupa las tierras vírgenes quiere decir que no han sido ocupadas todavía. Luego se establecen los asentamientos humanos ya que han empezado a ocupar esas tierras vírgenes. Y por último, debido a eso, se generan los problemas ambientales. Muy bien. 2. A ver, dice, la química en la agricultura. Ventajas y desventajas. El título, por eso les decía, es muy importante. Dice, la química en la agricultura. Primero menciona las ventajas y luego las desventajas. ¿Por qué yo le estoy poniendo énfasis a esto? Porque me va a ayudar a ordenar mis oraciones. Si primero menciona ventajas, significa que si yo entre las 4 oraciones que están ahí encuentro una que me hable de las ventajas, esa va a tener prioridad en el orden en comparación con otra oración que me hable de más bien desventajas. El orden de los enunciados es muy, 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 muy importante. Si menciono primero ventajas, le voy a dar prioridad a esa. Si luego aparece desventajas, luego lo colocaré. ¿Ya? A ver, tenemos aquí, aparentemente estamos positivamente con el 2. Bueno, bueno, son 4 igual. Ya, bueno, la mayoría dice 2. A ver si es la 2. Dice 1, efectos ecológicos inesperados y a la postre, o sea, a la posteridad después, posteriormente, desastrosos. Ya, efectos. Desarrollo de productos químicos diversos para la agricultura. Cultivo intensivo de productos agrícolas. ¿Por qué te cambiaste? Ya, cultivo intensivo de productos agrícolas determinados. Eliminación de plantas consideradas perjudiciales. A ver. ¿Cuál sirve de introducción a nuestro tema? A ver, la D. A ver, si es la D, digamos, sería así. Desarrollo de productos químicos diversos para la agricultura. Cultivo intensivo de productos agrícolas determinados. Efectos ecológicos inesperados y, a la postre, desastrosos. Eliminación de plantas consideradas perjudiciales. Ya, muy bien, puede ser. La B. Ajá, la B, que es casi igual, pero... A ver, ustedes que me han respondido, díganme, ¿por qué sería la B o la D? O sea, ¿por qué tendría que ser primero la 3 o por qué primero tendría que ser la 2? Porque primero se cultiva y después empieza el desarrollo de las plantas, de los productos. Claro, muy bien, porque justamente, y también de eso va el título, ¿no? Hay productos que se están cultivando y luego se desarrollan productos químicos para la agricultura, ¿no? Primero se siembra y luego se desarrollan los productos pensados en la agricultura, ¿no? A ver, ahora, luego seguiría estamos en la 2, ¿no? Ya. La 4, eliminación de plantas consideradas perjudiciales. Y esto nos lleva a los efectos ecológicos inesperados y a la postre, desastrosos. Muy bien. La B. 3. Ya, mira, acá solo tenemos 2 opciones. O bien la 4 o bien la 1. A ver. El ruido incesante es por eso la contaminación más peligrosa para el hombre. Te pregunto, evalúalo. Tú dime, ¿la 1 puede ser efectivamente la primera? Léelo bien la 1, la oración 1. ¿Tú crees que puede ser la primera? Ay, mire, la 1 dice, el ruido incesante es, por eso
la contaminación más peligrosa para el hombre. Te pregunto, ¿tiene cara, tiene pinta de ser la primera en el orden? ¿Tú crees que puede ser la primera? No, ¿Por qué? porque eso es como un efecto. Hay algo que justamente tal vez no se entendió mucho cuando lo dije, pero ahora me sirve para que quede más claro. Hay oraciones que les mencioné, dependen unas de otras. O sea, hay oraciones, ya vamos a ver, que una es consecuencia de la otra. O sea, ¿a qué me refiero? Una no puede existir sin que exista previamente otra. Por ejemplo, en el caso de acá, yo no puedo afirmar que esta es la primera porque dice por eso. Yo no puedo empezar con la 1. No puedo. ¿Por qué? Porque dice, el ruido incesante es, por eso, la contaminación más peligrosa para el hombre. Que haya ese conector ahí de, por eso, me da a entender que previamente ha habido una oración que me explique por qué es que el ruido es algo peligroso, porque es algo malo. La 1 no puede estar solita. La 1 necesita lo que llamamos antecedente. Un antecedente. Porque si no, eso no. Porque si no, no se entiende. No se entiende. Incluso si tú empiezas un párrafo y de arranque dice esto, tú te vas a quedar, pero la explicación de por qué afirmas esto te deja en el aire. Entonces, mucho ojo con lo que dice cada oración. Hay algunas que definitivamente están descartadas para ser la primera, porque necesitan, repito, antes otra que las aclare. ¿Ya? Entonces, eso nos lleva a que tenemos 3 opciones, la A, la B o la D. Sí o sí vamos a empezar por la 4. A ver, de todos, ¿ves? Mira, la 4 suena a introducción, ¿sí o no? Suena que, estamos abriendo el tema. De todos los tipos de contaminación, el que más afecta al sistema nervioso es el ruido. Ahora, la mayoría, por lo visto, dice que comienza con, luego sigue, perdón, la 3. Y hay una que dice la 1. A ver. El hombre se protege mejor contra otros tipos de contaminación. Y la 1 dice, el ruido incesante es por eso la contaminación más peligrosa para el hombre. A ver, por acá me dijeron la D. A ver. Recuerden por favor también que más sin tilde es como decir pero. A ver, acá me dijeron la D. El resto también piensa que es la D. Opinión. Vamos a probar con la D. Por cierto, ¿verdad? No, yo me imagino que también es lo que están haciendo, pero es normal y válido probar con cada alternativa. O sea, tú pensarás, pero eso no quita tiempo. No, es mejor que te asegures. A ver, vamos a probar con la A. De todos los tipos de contaminación, el que más afecta al sistema nervioso es el ruido. El ruido incesante es, por eso, la contaminación más peligrosa para el hombre. El hombre se protege mejor contra otros tipos de contaminación, mas el ruido, siendo como es, intangible, que no lo puedo agarrar, no lo puedo así como que, no sé, como el agua, detenerla, ¿no? No se puede escapar fácilmente de él. A la B, a ver. De todos los tipos de contaminación, el que más afecta al sistema nervioso es el ruido. El hombre se protege mejor contra otros tipos de contaminación, mas el ruido, siendo como es,
intangible, no se puede escapar fácilmente de él. El ruido incesante es, por eso, la contaminación más peligrosa para el hombre. A ver, la D. De todos los tipos de contaminación, el que más afecta al sistema nervioso es el ruido. El hombre se protege mejor contra otros tipos de contaminación. El ruido es, incesante es, por eso, la contaminación más peligrosa para el hombre. Mas el ruido, siendo como es, intangible, no se puede escapar fácilmente de él. A ver, ¿cuál es la mejor? Pensé que me había equivocado. Está. Hay una secuencia bacán entre oraciones, ¿ah? Se nota. A ver. Hasta acá estamos bien, ¿ya? Es B y D. Cualquiera de las dos. De todos los tipos de contaminación, el que más afecta al sistema nervioso es el ruido. ¿Por qué seguiría la 3? Porque estamos hablando de... ¿Dónde está el lápiz? Tipos de contaminación. Eso va de la mano con lo que yo quiero seguir aclarando, que es la 3. El hombre se protege mejor contra esos otros tipos de contaminación. Van de la mano. Ahora, eso nos lleva a que o bien continúa con la 1 o bien continúa con la 2. Va a continuar, a ver, dice, más el ruido, siendo como es intangible, no se puede escapar fácilmente de él. Entre la 2 y la 1, ¿cuál realmente suena a una conclusión? A aquello a lo que finalmente llegué. Tomemos en cuenta el conector que tiene ahí también. A ver, mira. El hombre se protege mejor contra otros tipos de... Claro. A ver, el hombre se protege mejor contra otros tipos de contaminación. Pero el ruido, siendo como es intangible, no se puede escapar fácilmente de él. El ruido es, por eso, acá esto es muy importante, por eso la contaminación más peligrosa para el hombre. La gracia con plan de redacción es, por una parte hay que verlo de manera lógica, que pues, primero tiene que ir esto, pues esto, ¿no? Pero por otra parte también es muy, muy, muy importante ver cómo conecta una oración con otra, para que al final nuestro orden tenga sentido. Yo empiezo de lo más general. Hay muchos tipos de contaminación, pero pues el ruido es más importante, el ruido es más peligroso. ¿Ya? Hay muchos tipos de contaminación, pero el ruido es más complicado por tal motivo. Por eso es la más peligrosa para el hombre. Yo empecé señalando un punto, que el ruido es peligroso. Luego lo desarrollé. Hay muchos tipos, sí, pero el ruido es más así, así. Por eso es que el ruido es la contaminación más peligrosa para el hombre. Todo tiene que ir enlazar. A ver. 4. El desarrollo moral. Ya. A ver, acá según... O bien, a ver, 3, 2, 1, 4. Son 4, ¿no? Ya. A ver, el desarrollo moral. Tenemos, Piaget establece que hay un patrón ordenado y lógico en el desarrollo de los juicios. Por favor, juicios acá, pues, como es psicología, no se refiere tanto a juicios, pues, juzgados, sino a juicios de valor. O sea, para ponerlo en simple, opiniones, digamos. En la actualidad, las teorías más completas son las de Piaget, Kohlberg y Freud. Acá, punto importante, por favor, escúchame muy bien. Si aquí en este orden está primero Piaget, luego está Kohlberg y luego está Freud, significa que yo voy a ordenar las oraciones que desarrollen el punto de vista de Piaget, el de Kohlberg y el de Freud en ese mismo orden. Pero según yo, Freud es más... No me interesa. Ahí mencionaron primero a Piaget. Entonces yo voy a poner primero a Piaget. Luego mencionaron a Kohlberg. Luego voy a poner a Kohlberg.
Y como mencionó de último Freud, ese es el último que vamos a colocar. Tiene que ir en el mismo orden en el que han sido anunciados. Eso es muy importante. ¿Ya? Ya. Kohlberg ha logrado una ampliación y una revisión sobre el desarrollo moral. Muchas teorías del desarrollo moral afirman que o sea que el desarrollo moral, procede mediante una secuencia. ¿Cuál tiene pinta, cuál parece ser la introducción para este tema? El tema del desarrollo moral. La E. Vamos a ver. Ya, muy bien, la 2 parece ser introducción. En la actualidad, las teorías más completas son las de Piaget, Kohlberg y Freud. Está muy bien. Pero hay un problema, y es el siguiente. En la actualidad, las teorías más completas. Cabe aquí preguntarse, ¿teorías de qué? O sea, digo, si yo empezara con la 2, que no está mal, porque luego vamos a desarrollar estas ideas, pues, ¿no? La de Piaget, La B, Kohlberg. Miss, la B. Ah, a ver, ahí de repente yo escuché mal, ya. Entonces, quiero aclarar ese punto, ¿no? O sea, si yo empezara con la 2, mi lector se va a quedar un poco, porque, o sea, ¿teorías de qué? Teorías, ¿te das cuenta? Siempre esto va, parece que yo estoy siendo muy enfática, pero es que es importante. Esto va enlazado, es una cadena, porque así se supone que es un texto, tiene que ser algo coherente, cohesionado. ¿Ya? Entonces, a ver, la B. De ver. Ya a ver, la 4 también tiene pinta de introducción. Muchas teorías del desarrollo moral afirman que o sea, el desarrollo moral, procede mediante una secuencia. Ya. En la actualidad, las teorías más... Ya. En la actualidad, las teorías más completas son las de Piaget, Kohlberg y Freud. Y seguimos con el orden que les dije. Como mencionó primero Piaget, ese es el que va a ir primero. Piaget establece que hay un patrón ordenado y lógico en el desarrollo de los juicios. Luego seguimos con Kohlberg. Kohlberg ha logrado una ampliación y una revisión sobre el desarrollo moral. Muy bien. Entonces la respuesta es la B. La B. Muy bien. Seguimos. 5 tipos de movimiento. Este está fácil, muy fácil. A ver. O bien empezamos con la 2 o bien empezamos con la 4. 2 o 4. Ya, a ver, ahora sí. El movimiento hacia adelante y hacia atrás de un péndulo es un ejemplo de movimiento vibratorio. La física estudia 3 tipos de movimiento: traslacional, rotacional y vibratorio. Recuerda lo que te dije. Si mencionamos primero traslacional, la oración que lo desarrolle será primero. Rotacional después y al final vibratorio. Y si falta uno, igual respetamos el orden. De repente no hay una oración que hable del movimiento traslacional, entonces empezaremos con la que hable del movimiento rotacional y luego del vibratorio. Si no hay oración que hable del rotacional, no importa. Oración que hable del traslacional y el vibratorio. Así. No importa. Tú respeta el orden en el que está. ¿Ya? Ahora, un auto que se mueve por una autopista experimenta un movimiento traslacional. Asocia ahí. Vamos a ver. El movimiento representa el cambio continuo en la posición de un objeto. Ya ver, ¿empezamos con la 2 o empezamos con la 4? ¿Cuál tú sientes que sirve como preámbulo, como introducción, como antecedente para lo que vamos a desarrollar? La 4. Así es, muy bien, la 4. La 4. ¿Por qué? Porque la 4, mira, para empezar, va a sonarte feo ya, pero la verdad es que si no pusiéramos la 4 al inicio, también no sabríamos dónde ponerla. Porque ya luego las demás, como podrás ver, se enfocan en estos tipos de movimiento y tal, ¿no? Ya. Son La 4, caracteres. exacto. Entonces, la 4, como que, primero, ¿qué cosa es el movimiento, no? Como una introducción. Vamos a hablar del movimiento, ¿no? El movimiento es tal. Ya, ahora. Luego de la 4, pues obviamente sigue la 2. Excelente. La física estudia 3 tipos de movimiento. Traslacional. ¿Hay alguna que hable del traslacional? Traslacional. Recuerden, respeten el orden, ¿no? Dice traslacional, rotacional, vibratorio. ¿Cuál habla del traslacional? ¿Hay alguna?
Primero mencionó el movimiento traslacional, el rotacional y el vibratorio. ¿Hay alguna oración, la 3 o la 1, que hable del movimiento traslacional? La 1. Mírenlo bien, ¿eh? Acá una parte importante de esto es leer bien. A ver. La 3. Ajá, la 3. La 3. Dice, un auto que se mueve, porque, mira, a ver, la verdad, hay oraciones que son así a propósito para confundirte. Tú dirás, Miss, la 3 habla de un carro. No, la 3 habla del movimiento traslacional, solo que hasta el final. Entonces Y la era 1. Ajá, exactamente. Y por último, ahí sí ves, al final también lo menciona recién, el movimiento vibratorio. Miss, no hay del movimiento rotacional. ¿Qué te dije? Si no está, no importa, pero respeta el orden. Primero mencionó el traslacional, luego el rotacional, ya ese sería el 2. Y este, el que sigue. Entonces, nuestra respuesta es la B. La B. Muy bien. 6. Los pulmones y la pleura. 2, 4, 3. Ya, con la 1 no empezamos ni a balas. Ya. Algunas de esas, obviamente, algunas de esas relaciones. ¿Por qué no empezaríamos con la 1? Porque dice algunas de esas relaciones. Yo no podría empezar con la 1 porque dice esas relaciones. ¿Cuáles relaciones? No lo sé. No me lo has aclarado. La 1 es una oración que no puede estar sola. Necesita de un antecedente. Son casi semejantes a la derecha y a la izquierda. Las relaciones de los pulmones y de la pleura deben, pues, o sea, entonces, ser estudiadas de forma conjunta. ¿Tú crees que vamos a empezar con la 2? Porque hay un conector bien clarito, pues. Porque recuerden, el pues es como decir como consecuencia. Así que si esto es una consecuencia, se supone que antes ha tenido que ocurrir algo. Se ha tenido que explicar las causas. Así que con la 2 no vamos a empezar. Porque la 2, repito, es una consecuencia. Necesitamos un antecedente, una explicación previa, para entender por qué se supone que deben estudiarse juntos. A ver, bueno, volvemos. Porque ya que en 15 segundos, no sé si acabaré.